cambios ambientales y el impacto que es incierto tanto de la biotecnología como del bioterrorismo. La siguiente. Hay que tener en cuenta que hay que contar con eficientes sistemas de vigilancia epidemiológica y prevención que evitan la entrada en el territorio, o sea, en el país, de estas enfermedades. La siguiente. En el caso de las enfermedades, hay que tener en cuenta, o sea, en el caso de enfermedades que involucren a los animales, hay que requerir la intervención de un servicio oficial de sanidad animal. O sea, en nuestro país sería lo que es el SENASA, que es lo que nosotros estuvimos hablando en la APO 1. La siguiente. Nosotros en la APO 1 hablamos de que hay distintos programas o planes sanitarios, uno de los cuales es el programa de no detección, que aplica a una enfermedad que se supone que no existe en una determinada área o país. Pero es importante probar que está ese país o territorio está libre de ella. En los cuales hay programas de vigilancia de las enfermedades, de las encefalopatías transmisibles, como lo que mencionamos en la APO 1. Bueno, la siguiente, Brenda. Las enfermedades producidas por priones son las encefalopatías espongiformes transmisibles. ¿Cómo las podemos definir? Son enfermedades neurodegenerativas, mortales, que están producidas por acumulación en el sistema nervioso de priones, que los priones son partículas proteicas infecciosas, que tienen un prolongado periodo de incubación, que puede ser de meses o años, también una evolución lenta y progresiva, que puede ser de semanas, meses o años, y afectan tanto a los animales como al humano. Eso sería más o menos una definición de la enfermedad. En cuanto a las características importantes, por un lado, que hay que considerar que tiene ausencia de lesiones de tipo macroscópico. O sea, a nivel macroscópico no vamos a encontrar lesiones. Sí vamos a encontrar lesiones importantes a nivel de tipo microscópico en el sistema nervioso central. Otra característica importante es que no van a producir una respuesta de tipo inmune ni reacción inflamatoria. Son afebriles, o sea, no van a producir fiebre. Son transmisibles, carecen de tratamiento y pueden tener un origen de tipo genético o infeccioso. Hay que tener en cuenta que el acúmulo de los priones patógenos, o sea, los priones infecciosos, generan la muerte de tipo neuronal por apoptosis. Así que vamos a hablar del agente etiológico. Bueno, Krusiner, que fue, digamos, un doctor que ganó el Nobel de Medicina, tomó la hipótesis de que a partir de un mismo código genético, nosotros vamos a tener una forma normal del prión, que es una forma ubicua, o sea, inocua, que está codificada en el genoma del hospedador. Sería la forma normal. Y después vamos a tener una forma, que es la forma infecciosa, la forma patógena, que es la forma que va a producir la enfermedad. Su capacidad infecciosa radica en su conformación, o sea, sería una versión alterada del prión, normal, que perdió su función fisiológica, entonces a partir de ahí va a ganar la capacidad de lo que se llama autorreplicarse, en más moléculas de sí mismo. Fíjense que ahí tienen en la imagen, en la pantalla, lo que sería un prión normal, donde vamos a tener en su conformación hélices alfa más hélices alfa, con respecto a lo que es un prión infeccioso, un prión patógeno,
que tiene gran proporción de láminas beta sería. Eso sería en cuanto a lo que es el agente etiológico en sí. O sea, siguiendo un poquito más del agente etiológico, hay que considerar que son proteínas que tienen un tamaño aproximado de 3 a 5 nanómetros, que tienen o sea, no poseen ácido nucleico, una misma secuencia de aminoácidos, de la forma normal. Son partículas que son filtrables. Bueno, en cuanto al tamaño que les decía, tienen un tamaño de 3 a 5 nanómetros, son un poco más chicas que un virus. Escasa solubilidad en detergentes, los que le mencionaba recién, tienen la capacidad de autopropagarse en forma infecciosa y de ser heredables, y tienen la propensión a agregarse. La siguiente. Bueno, estos priones tenemos que considerar que hay existencia de cepas, que existe lo que se llama barrera de especie para su transmisión de una especie a otra, y hay que tener en cuenta la presencia del prión, o sea, del prión patógeno, el prión infeccioso que les mencionaba recién, es totalmente necesario para que ocurra la infección por priones. Hay que considerar en cuanto a su resistencia, bueno, el calor, lo que sería el hervor, el calor seco, luego de unos grados, conserva la capacidad de calor húmedo también. También resisten el formol, resisten las radiaciones ionizantes, los rayos ultravioletas, las nucleasas, son resistentes al etanol y al agua oxigenada, son estables en una amplia gama de pH, parcialmente resistentes a proteasas y pueden sobrevivir durante años enterrados en el suelo, aproximadamente 3 años. O sea, hay que tener en cuenta lo que es el manejo de los cadáveres. Es importante teniendo en cuenta la sobrevida de 3 años de la gente. Y también tiene resistencia al ataque por enzimas digestivas. En cuanto a las medidas de contaminación recomendadas, hay que tener en cuenta que pueden ser ineficaces, teniendo en cuenta el título infeccioso elevado, si el agente está protegido por materia orgánica seca o si se encuentra en un tejido que está conservado por fijadores aldehídicos. En cuanto a la transmisión de la enfermedad, el origen puede ser genético, hereditario, esporádico o infeccioso, que sería transmisible. Hay que tener en cuenta que el gen, como les mencionaba hoy, puede originar una forma patógena, o sea, una forma infecciosa de forma espontánea. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las variaciones en el ambiente celular pueden estabilizar alguna de las formas del prión, favoreciendo la aparición de una enfermedad de una congiforme hepática en sensaciones en el. En cuanto a la transmisión, puede ser oral, es una característica de la enfermedad, con experimentos teniendo la infección, por inoculación periférica, que puede ser intramuscular, intraperitoneal o intracerebral. También se puede dar por formas diatrogénicas, o sea, por inyección de hormona de crecimiento, que esté contaminada, obviamente. Trasplantes de córnea o de dura madre, o a través de instrumentos quirúrgicos también, en humanos, que estén contaminados. En cuanto a la transmisión por sangre o hemoderivados, esto es de raro, la presentación. La siguiente, Brenda. Bueno, ahí fíjense que tienen en esa pantalla que hay una interrelación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, tanto en humanos como en animales. O sea, existe una especificidad de especie para la transmisión. La siguiente.
Bueno, en cuanto nosotros mencionamos hoy que es una enfermedad que se va a dar tanto en los animales como en la especie humana. En el caso de los animales, fíjense ahí en la pantalla que hay diferentes presentaciones. Una es el escrapie, que se demostró en el 1700, bueno, ahí tienen los años 1732, que se va a dar en la oveja y en la cabra. Después tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, que se da en el ganado bovino. La encefalopatía espongiforme del bisón, que se va a dar en los bisones de criadero. La encefalopatía espongiforme felina, que se va a dar en los gatos, también en los gatos, digamos, de zoológico, como puede ser el puma, el ocelote, el tigre. También vamos a tener la encefalopatía de los ungulados exóticos, como son el kudu, el ñala, el oryx, el bisón. La encefalopatía por agotamiento, o también se llama enfermedad del cansancio crónico, que se va a dar en el alce, en el reno. Bueno, ahí tienen también otras especies como el ciervo de cola blanca, el ciervo mula, el ciervo de cola negra. Esas son las distintas enfermedades que vamos a tener en los animales. Importante en el caso del escrapie se va a dar por la infección por el prión patógeno, genéticamente susceptibles. Y en el caso, digamos, de la encefalopatía espongiforme bovina, infecciosa, es por ingestión de alimentos contaminados con el prión del escrapie. La siguiente, Brenda. En el caso del humano, vamos a tener distintas enfermedades. Una es el kuru, que puede aparecer por transmisión, por mutación somática. También puede transmitirse en forma infecciosa, lo que sería el canibalismo. Otra enfermedad es la enfermedad de Creuler-Jakob, que aparece por mutación somática al azar. También tenemos la enfermedad de Creuler-Jakob iatrogénica, la enfermedad de Creuler-Jakob familiar, la enfermedad de Creuler-Jakob variante nueva, o sea, la nueva variante, está marcada ahí porque es importante tener en cuenta por la infección por medio de alimentos contaminados con el prión de la encefalopatía espongiforme bovina. O sea, es una zoonosis esta. En el caso de las otras, no son zoonosis en humanos. También otra enfermedad es el síndrome de Hertzmann-Strauss-Schnecker, el insomnio familiar fatal, el insomnio familiar fatal esporádico y el síndrome de Alpers. La siguiente. Bueno, en cuanto a la patogenia, hay que tener en cuenta las células nerviosas producen proteínas, o sea, los priones normales. La versión infecciosa del prión invade la célula, forzando al prión normal a replegarse en una nueva isoforma, que es la que va a producir el prión infeccioso. A diferencia del prión normal, los priones infecciosos no son destruidos naturalmente por la célula. Se acumulan en endosomas y eventualmente matan a la célula. Los priones pasan a otras células y el ciclo comienza de nuevo. Eso sería brevemente la patogenia de la enfermedad. Entonces vamos a tener una etapa de infección, una etapa de replicación en los tejidos periféricos, una etapa de transmigración al sistema nervioso y una etapa de neurodegeneración. La siguiente. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener en los animales un diagnóstico clínico, en cuenta los diferentes, ya mencionar, histopatología del sistema nervioso post-mortem, o sea, importante tener en cuenta lo que es encéfalo y médula oblongada, la región del óvex. Después lo que se llama detección de SAF, o sea, de las fibrillas asociadas al escrapie, que se hace por microscopía electrónica.
La inmunohistoquímica, en el caso del Scrapie se hace la biopsia del tercer párpado, que se puede hacer in vivo. El Western blot, luego de electroforesis en gel de poliacrilamida, y la inoculación en ratones. Va a producir una enfermedad nerviosa y lesiones luego de varios meses. Y hay que tener en cuenta que va a producir, o sea, hay que tener en cuenta que en el caso de si uno hace un análisis de sangre, un análisis bioquímico, va a haber ausencia de alteraciones a nivel hematológico y bioquímico. En el caso del hombre, que ahí no lo tienen, pero yo se los menciono, en caso del diagnóstico en humano, se puede hacer por biopsia cerebral, electroencefalograma y resonancia magnética. Bueno, ahí tienen una imagen de lo que mencionábamos recién, de la biopsia del tercer párpado, que se hace en vivo y se hace para detectar en ovino el Scrapie. Fíjense que tenemos en la otra imagen, cuando nosotros hacemos una inmunistoquímica a partir de biopsia del tercer párpado en ovino, la siguiente, Bren. Fíjense que la imagen de la izquierda vamos a tener la imagen del tercer párpado, una muestra, la de la izquierda, una muestra positiva, donde vamos a tener una reacción del anticuerpo frente a la proteína priónica patológica. Y se va a evidenciar por el inmunoprecipitado rojo. No, la anterior. Exactamente. En el caso de la imagen de la derecha, es una muestra negativa, donde va a haber ausencia de inmunomarcaje. Ahora sí. En cuanto a las lesiones de tipo microscópico, es importante que va a haber lesiones en los núcleos de la materia gris del tallo cerebral degenerativas. La lesión va a ser de distribución bilateral, simétrica y uniforme. Va a haber una degeneración vacuolizante de sustancia gris y de la neurópila. Son lesiones de tipo espongiforme. O sea, se producen como vacuolas. Va a haber pérdida de neuronas, va a haber hiperplasia, hipertrofia de astrocitos, va a haber también depósito de sustancia amiloide en el encéfalo. El amiloide se tiñe con colorantes como el rojo Congo y se va a acumular en el exterior de la célula, como consecuencia de la muerte que se produce de la célula por apoptosis. Y en el caso de si nosotros queremos hacer la detección de la sustancia amiloide, se puede realizar por métodos inmunohistoquímicos. La siguiente. Recuerden que nosotros estamos hablando de lesiones microscópicas. Al principio de la clase nosotros mencionamos que en cuanto a las lesiones macroscópicas no se evidencian. O sea, no va a haber lesiones de tipo macroscópico en esta enfermedad. Las lesiones varían de acuerdo a la cepa, la especie y la raza animal. Bueno, el cambio de tipo espongiforme es considerado prácticamente constante en las encefalopatías espongiformes a nivel de lobes. En la neurona vamos a tener intracitoplasmáticas grandes, simples o múltiples. Fíjense las imágenes. En el caso de la neurópila va a haber una vacúola esférica discreta. Pero va a haber vacúola en sí. La siguiente. En cuanto a los métodos de diagnóstico utilizados para la vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles, como métodos de referencia vamos a tener la histopatología, la inmunohistoquímica y el SAF, que es lo que mencionábamos hoy, que es la detección de las fibrillas asociadas al Scrapie. Test rápidos que se pueden hacer es el Western blot y el ELISE. Y en cuanto a estudios microscópicos, lesiones compatibles hacer encefalopatías espongiformes transmisibles, las espongiosis de sustancia gris
asociación de los cuerpos neuronales y la distribución neuroanatómica. Bueno, la siguiente. Vamos a hablar ahora de las dos más importantes que nos corresponden a nosotros. Una es el Scrapie y la otra es la vaca loca, la enfermedad de la vaca loca. El Scrapie tiene, por un lado, la transmisión tiene un componente genético relacionado con la susceptibilidad o resistencia a la enfermedad. También hay que considerar a nivel materno, de la oveja al cordero en el momento del parto a través de la placenta, también por contacto con pasturas contaminadas por el prión, y hay que considerar también que los tejidos placentarios de las ovejas infectadas contienen el agente y son capaces de transmitir la enfermedad a otros animales que las ingieran. Especies susceptibles, como hoy les mencionaba, el ovino con mayor frecuencia y también el caprino. Bueno, otros a nivel experimental. La siguiente. Hay que tener en cuenta que el Scrapie, el periodo de incubación, es de meses o años, un promedio entre 1 a 4 años. El curso es de semanas a meses. La muerte se produce alrededor de los 6 meses luego de comenzar los signos. La sinología clínica varía en cada animal. Podemos tener excitación, temblores ligeros en lo que sería cabeza y cuello. Uno de los signos más característicos es el prurito. Por eso también la pueden encontrar en el libro como prurigo lumbar, también como tembladera. Prurito intenso en lo que sería la zona lumbar y pérdida de lana y vellón. Eso es muy característico de la enfermedad. También podemos encontrar emaciación, incluso el animal mantiene el apetito, incoordinación, especialmente de lo que serían los miembros posteriores, hasta a no llegar a mantenerse en pie. Otra sinología nerviosa es la tendencia a andar con elevaciones o saltitos, intolerancia al ejercicio, cambios de conducta, nerviosos o agresivos. Podemos encontrar también la separación del rodeo, la mordedura de patas, el chasqueo de labios. También se pueden orinar anormalmente pequeñas cantidades de orina. Podemos encontrar polidipsia, hiperestesia y puede haber casos de muerte súbita. La siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener ectoparásitos. Fíjense, bueno, ahí lo que yo les mencionaba hoy, fíjense la oveja, cómo tienen lo que sería el dorso y la zona lumbar, la pérdida de la lana, por el prurito que tiene. Entonces, los diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta son los ectoparásitos, listeriosis cerebral, toxemia de la preñez, poliencefalomalacia, abscesos o tumores cerebrales, encefalitis de diversos orígenes, hipomagnesemia y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. A nivel sanitario, hay que considerar que es importante, Argentina nunca se registraron casos de la enfermedad. O sea, está libre. Se mantiene una estricta vigilancia permanente y no hay evidencia de que el Scrapie pueda ser transmitido a humanos. Como resultado de estos programas de vigilancia para el Scrapie, se ha detectado una forma atípica recientemente en muchos países de Europa, como en Estados Unidos, y fue informada por primera vez en Noruega en 1998 con el nombre de NOR98. El Scrapie NOR98 hay que tener en cuenta que puede ocurrir en ovejas que son genéticamente resistentes a la forma clase del Scrapie.
Y por otro lado también hay que considerar que la distribución en los tejidos del prión del NOR98 difiere de la distribución de las proteínas priónicas clásicas. Por lo cual hay que considerar que algunos protocolos de pruebas deben ser modificados para detectar esta forma de enfermedad. También hay que considerar que se han encontrado otras formas atípicas de escarapía en algunos países. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra enfermedad que nos corresponde, que es la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de la vaca loca. Por un lado, hay que considerar que la transmisión es oral. La alimentación con orinas de origen animal contaminado, o sea, del Scrapie. No hubo casos de transmisión iatrogénica, o sea que puede ser una vía también posible. Se desconoce si pueden existir rutas naturales de infección entre bovinos. La enfermedad se puede dividir en lo que sería la encefalopatía espongiforme clásica y la típica. En la actualidad, solo el agente infeccioso que causa la encefalopatía espongiforme clásica se ha demostrado que es transmisible a los seres humanos. La siguiente. Hay que tener en cuenta que hay tejidos más infectivos, como son lo que sería el sistema nervioso, de lo que sería médula, cerebro y cerebelo, ojos, amígdalas y líon. Por un lado, esos tejidos, o sea, se llaman como material específico de riesgo y hay que retirarlos de la cadena de alimentos y del pienso y destruirlo. Entonces, esos órganos que se llaman materiales específicos de riesgo son partes del ganado bovino que hay que considerar que son de alto riesgo de contaminación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de todos los órganos, o sea, de los productos derivados del bovino, según el riesgo de contagio. Y en el caso, digamos, de esta enfermedad, el riesgo de infección alto sería lo que es cerebro, médula espinal y ojo. La siguiente. En el caso de esta enfermedad, hay que tener en cuenta que el periodo de incubación también es largo, entre 3 a 5 años, incluso hasta 10, o sea, más largo todavía que en el Scrapie. La edad media de presentación es 4 o 5 años. Tiene un curso subagudo a crónico, o sea, menos de 2 semanas hasta un año, promedio 1 o 2 meses. En cuanto a la sinología, vamos a tener trastornos en la locomoción y en el comportamiento. Posturas anormales, agresividad, nerviosismo, dificultad para alimentarse e incorporarse. Y el cuadro termina llegando hasta postración y muerte. Y digamos, el dueño o el encargado de ese animal termina sacrificándolo por la imposibilidad de manejarlo y por las lesiones que se producen, de golpes y caídas. En cuanto a los signos generales, vamos a tener debilidad, pérdida del estado general y baja en la producción láctea. Vamos a tener, en cuanto al comportamiento y movimientos anormales, va a haber cambio del estado mental, agresividad, nerviosismo. Los animales de tambo se resisten a entrar a la sala de ordeñe y a ser ordeñados. Vamos a tener cambio de postura y locomoción, ataxia del tren posterior, hipermetría, temblores, caídas, postración y dificultad para levantarse. Se aíslan en el resto del rebaño, hiperestesia, y hay que tener en cuenta la variación cotidiana en presencia e intensidad de los síntomas, un entorno tranquilo y familiar los atenta. La sinología, resumidamente, es un cuadro clínico a nivel de tipo neurológico,
que es progresivo, debilitante y fatal. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener hipomagnesemia, rabia, Augeski, botulismo, intoxicaciones por plomo, poliencefalomalacia, listeriosis, la forma nerviosa de cetosis, y también hay que considerar las intoxicaciones o agentes etiológicos que afecten al sistema nervioso central o músculo esquelético del ganador. Hay que considerar en cuanto a la situación en el mundo y la tasa de incidencia anual, como les mencionaba hoy, que la enfermedad ganó mayor importancia cuando se detectó digamos, en la enfermedad en humano, el Creutzfeldt-Jakob, la nueva variante en seres humanos. Es una zoonosis. Entonces hay que considerar que la enfermedad se transmite al humano al consumir carne de vacuno enfermo. Y en cuanto a la importancia sanitaria, nosotros hablamos un poquito en la primera clase, en la APO1, que la Argentina está reconocida por la OIE como país de riesgo insignificante. Acuérdense que nosotros vamos a tener una clasificación en cuanto a lo que sería la sanidad de estas enfermedades. De riesgo insignificante es nivel 1, digamos, de riesgo controlado sería el nivel 2, y de riesgo indeterminado sería el nivel 3. Argentina tiene ese reconocimiento de riesgo insignificante nivel 1, tanto lo que sería encefalopatía conjiforme bovina, y se declara libre de escrapie y el resto de las encefalopatías de los animales. Yo les mencioné, si no mal recuerdo, porque acá en esta presentación no está, los países que tienen ese privilegio junto con Argentina, que son, si no mal recuerdo, 11 países, como si lo quieren anotar, que son Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, para lo que sería Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda, los países de Escandinavia, que sería Suecia, Noruega y Finlandia, y también Islandia y Singapur. O sea, son 11 países que tienen ese privilegio. O sea que en Europa se ha dado en muchos países, como en Suiza, en Inglaterra, en Francia, se ha dado en Canadá, se ha dado en Estados Unidos, en Japón, en Brasil. Bueno, es de denuncia obligatoria, casos compatibles con la vaca loca o la escrapie, y los pilares son evitar la introducción del agente, evitar la amplificación y el reciclado del agente, la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, y la difusión y capacitación. La siguiente. Y para ir terminando, en cuanto a la prevención del reciclado y amplificación del agente, hay que tener en cuenta lo que sería el control de subproductos rumiantes no comestibles, la prohibición de alimentos de rumiantes con proteínas animales y el programa de muestreo de alimentos para rumiantes. Bueno, Brenda. Brenda. Entonces seguimos con muermo. Todavía nos quedan unas cosas, que es de origen bacteriano, que es zoonótica, y que puede ser tanto aguda como crónica. Y se caracteriza por presentar lesiones nasales, pulmonares o cutáneas. Y va a afectar a equinos, a asnos, a mulas, principalmente, y secundariamente puede afectar a humanos, a gatos, a perros,
a cabras, también a camélidos, a los felinos salvajes, a los lobos, a los osos, ¿sí? Y está producido por una bacteria, decíamos, que se la denomina Burkholderia malei. Y es una enfermedad que es mortal. ¿Me la estás pasando vos, Augusto? A ver, pará, lo tomo yo. Ahí lo agarro yo. Bueno. Aquí tomo el rol. Ahí está, así lo voy pasando yo. Ahí está. Bueno, decíamos que el agente etiológico es una bacteria que es de la familia Burkholderiaceae, del género Burkholderia, y la especie es malei. Es un bacilo gram negativo y se puede observar con coloración bipolar. Es largo, es delgado, va a medir entre 0,3 y 0,5 de ancho y 0,7 y 5 micras de largo. No tiene esporo, no tiene cápsula, no tiene flagelos, lo que lo hace inmóvil. Y va a desarrollar en medios que tienen glicerina, también en agar chocolate, y se puede incubar por 48 horas a 37 grados. Va a dar colonias que pueden llegar a confluir, van a tener acá, como ven en la imagen, un color cremoso, se lo ve como también esas bacterias que confluyen, que son húmedas, son viscosas y que son lisas, y no va a dar hemólisis, ni indol, ni va a reducir los nitratos. Es sensible al calor, a la luz, y sobrevive en forma más adecuada en ambientes húmedos. Se puede cultivar, como dijimos, en agar chocolate. Bueno, ¿cómo es la Academia Epidemiológica del muermo? Tenemos la fuente de infección, que van a ser los animales enfermos, que van a aportar esta enfermedad. Puede haber portadores asintomáticos y también algunos portadores aparentemente que se han recuperado de esta enfermedad. La vía de eliminación va a ser por las secreciones y las excreciones, por tos, por estornudo, por algunas lesiones también. Lo vamos a ir viendo también ahora. La vía de transmisión puede ser indirecta o directa, mediata o inmediata. Indirecta, pueden ser los forrajes, los bebederos que comparten, los utensilios que están contaminados, con secreciones, ¿sí? Es más que nada por eso, por compartir, tener establos o lugares en común. Otra vía de transmisión puede ser directa, mediata o inmediata, puede ser respiratoria, o puede ser por contacto de la piel lesionada, ¿sí? Entonces acá vemos las infecciones que puede ser por microgotas, como decíamos, por aerosoles, por fomites, acá vemos. Y otra vía de transmisión para los carnívoros es la ingesta de los animales que están infectados, ¿sí? ¿Cuál es la puerta de entrada? Pueden ser las mucosas, tanto digestiva como respiratoria. Y también pueden ser las lesiones o cualquier tipo de lesión o abrasión que tienen en la piel. Los hospedadores susceptibles, ya lo dimos en la definición, que van a ser principalmente los equinos, los asnos, las mulas. Y en forma secundaria, el humano, bueno, eso tener en cuenta porque es una enfermedad que tiene riesgo laboral para tener en cuenta a los veterinarios o la gente que maniobra a los animales, a los caballos. Y decíamos que también secundariamente se pueden ver afectados los camellos, las cabras, las ovejas y, como dijimos también, los carnívoros a partir de la ingesta de animales que estaban infectados con muermo, ¿no? Tanto los perros como los gatos, los felinos salvajes, osos, lobos. Y también son sensibles el hámster y el cobayo. Hay que tener en cuenta esta enfermedad porque es una enfermedad que se la utilizó para la guerra bacteriológica, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial se la utilizó como un arma biológica y utilizaban justamente para atacar las caballerizas. Y bueno, actualmente sabemos que está prohibido y está todo completamente reglamentado, está prohibido el uso, producción y el almacenamiento de todo tipo de arma biológica o bacteriológica.
¿Cómo se da la patogenia de esta enfermedad? Bueno, dijimos, va a entrar por vía digestiva o por vía respiratoria y va a producir una bacteriemia o una septicemia, ¿sí? El periodo de incubación van a ser entre semanas o meses, el periodo habitual es entre 2 y 6 semanas, y las presentaciones, vamos a tener estas 3 presentaciones, puede ser la localización nasal, localización pulmonar o localización cutánea, que ahora las vamos a ir viendo una a una. También rara vez puede asentarse en otros tejidos. ¿Cómo es la distribución de esta enfermedad? Es una enfermedad que fue erradicada en Norteamérica, en Australia y en Europa, pero bueno, como ya les contaba, que esto en Europa ha sido utilizado en la Primera Guerra Mundial para atacar caballerizas, entonces estuvo muy presente en ese lugar, pero actualmente están erradicadas en esa zona. Y bueno, están erradicadas gracias a que empezaron a tomarse medidas, ¿sí? Y se hacían pruebas de laboratorio también para eliminar a los animales infectados como medidas de control. También se utilizaron medidas de control para lo que tiene que ver con la importación y exportación de animales. Pero sigue, y la podemos seguir observando en modo esporádico en algunos países como en Asia, en África, en Oriente Medio y en Sudamérica. Pero Argentina está libre, ¿sí? Brasil no está libre de la enfermedad. De todas maneras, ahí van a ver unos cuantos links, no me acuerdo si en esta página o si está en la bibliografía, pero bueno, hay links que llevan a extender un poquitito más toda esta información. Bueno, algunos de los signos y de las lesiones. En animales, la enfermedad aguda la van a presentar los asnos y las mulas. La enfermedad más crónica o latente, más que nada, los equinos. ¿Y cómo se presenta? En los equinos tiene más que ver la forma nasal, la pulmonar y la cutánea. Puede ser cualquiera de las 3, o combinadas también. ¿Cuáles son las 3 formas? Las que mostré en una de las APO anteriores. La nasal va a producir nódulos y ulceraciones dentro del conducto nasal, con secreciones uni o bilateral, muy espesa, purulenta, y puede ser hasta sanguinolenta, y va a afectar también a los ganglios regionales, va a tener costras marrones, luego de las úlceras, y se pueden llegar a formar cicatrices estrelladas, y puede llegar a afectar tanto la laringe como la tráquea. La forma pulmonar va a presentar nódulos y abscesos en los pulmones, y las infecciones inaparentes o la disnea puede llegar a ser leve, o puede llegar a tener enfermedades respiratorias muy graves, ¿sí? También puede presentar diarrea y poliuria. En la presentación cutánea vamos a ver que los caballos van a tener nódulos en la piel, que se pueden llegar a romper, se pueden llegar a ulcerar, y el exudado va a ser oleoso, va a ser amarillento, va a ser purulento, y obviamente los ganglios regionales van a estar agrandados. También pueden llegar a tener, si uno hace una necropsia o una punción, puede llegar a tener exudado purulento. Va a tener también artritis y edemas dolorosos en las piernas, en las patas. Y en los machos puede presentar orquitis. Y en el hombre, ¿cómo la vamos a encontrar esta enfermedad? Bueno, es una forma localizada, una forma pulmonar, septicémica y crónica. Las formas estas pueden evolucionar una a la otra o combinarse entre sí. Es posible la curación, en el caso que sean tratados con antibióticos a tiempo, pero la mortalidad es alta en el caso de no descubrir o no tratar esa infección a tiempo. ¿Cómo es la forma aguda? Generalmente son las presentaciones nasales y pulmonares. La fiebre va a ser alta, va a haber anorexia, va a haber tos, dificultad respiratoria, descarga nasal,
ahí van a ver en la foto con descarga nasal, úlceras, van a haber nódulos en la mucosa nasal, y ya decíamos también costras con sangre en los hollares, secreción ocular purulenta, y los ganglios submaxilares pueden llegar a estar dolorosos e inflamados, y puede llegar a morir en días o a las pocas semanas de la septicemia. En cambio, en la forma crónica vamos a ver que va a haber un debilitamiento progresivo, va a haber fiebre intermitente, disnea, una tos crónica, van a aumentar los ganglios linfáticos, puede haber secreción nasal crónica, también puede llegar a ser serosa purulenta, hemorrágica, también epistaxis. Vamos a tener úlceras, nódulos, y lo que decíamos de las cicatrices estrelladas, acá van a ver en esta otra imagen. También hay afecciones en la piel, en los vasos linfáticos, y puede llegar a sobrevivir varios años, pero generalmente suele ser mortal. Y la forma latente que decíamos va a presentar con pocos signos y va a tener secreción nasal, disnea y lesiones en el pulmón. Acá vemos una imagen con la descarga mucopurulenta de los hollares, y en esta otra imagen vamos a ver los granulomas, ¿sí?, en las piernas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, cualquier tipo de afección respiratoria que pueden llegar a tener los caballos, o también afecciones cutáneas, tenemos que tenerlas en cuenta como diferenciales, y las linfangitis, tanto ulcerosa como la episótica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico puede ser tanto clínico, ya dijimos, toda la signología que podemos llegar a percibir, así que la tenemos que tener en cuenta. También tenemos pruebas alérgicas. La prueba se puede hacer, la prueba de maleína, acá no está explayada, pero seguramente en alguna de las bibliografías debe estar un poquito más extendida. Pero la prueba de maleína se hace una inyección, se inyecta un 0,1 mililitro era de derivado proteico purificado. Es muy parecido a la de la tuberculina. Es muy parecido también. Es una prueba de tipo que genera una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad. Y se inyecta 0,1 mililitros en el párpado. Se hace una inyección intradérmica en el párpado inferior y se va a leer los resultados entre las 24 y 48 horas. ¿Cómo me doy cuenta que la reacción es positiva? Bueno, si yo veo ese párpado inferior inflamado, edematoso y probablemente también con algún tipo de secreción purulenta en el canto o en la conjuntiva, eso lo vamos a definir como una reacción positiva, y también suele también presentarse con fiebre. Una negativa puede llegar a tener una pequeña, mínima tumefacción en el párpado inferior, pero tampoco va a presentar fiebre, y bueno, y la tumefacción tiene que ser muy pequeña, en ese caso la consideramos negativa. Otra de las pruebas que se hace para diagnóstico son las pruebas serológicas, como fijación del complemento principalmente. También tenemos Western Blot y ELISA. También podemos hacer diagnóstico microbiológico, cultivando e identificando al germen. Podemos hacer también PCR y PCR real time. Y tenemos otra prueba, que es la prueba de Strauss. Acá tienen una imagen abajo, la de la prueba de la maleína. Y la de prueba de Strauss es una prueba que se hace en los roedores. En los roedores, no, miento, en los cobayos. Se utiliza cobayos machos y se hace una inoculación, puede ser a partir de las colonias o una suspensión de esas colonias, y se inocula de manera intraperitoneal en esos cobayos machos, y lo que les va a generar es una orquitis, ¿sí? Un edema escrotal. Acá lo van a ver en esta imagen. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento no se hace en equinos. Se trata de hacer detección precoz mediante estas pruebas diagnósticas y también por los casos clínicos sospechosos, y se eliminan
cualquier equino positivo. ¿Cómo es la profilaxis? A ver, en los países que son países de riesgo, donde la enfermedad ya es endémica, también se hace una detección precoz, se eliminan los positivos y se previene la propagación con medidas de bioseguridad, ¿sí? La vacunación no es factible en este caso, ni la vacunación ni los tratamientos, y se controla todo tipo de movimientos de los animales, ¿sí? Acá van a encontrar un link donde hay una ficha técnica de la enfermedad de la OIE. Bueno, vamos a hablar un poquito más de profilaxis. Se hace una prueba de fijación de complemento antes del ingreso. Se pide una muestra de suero con extracción certificada para realizar las pruebas en el país destino y se puede complementar en el país de origen también, ¿sí? Cuando la prueba da negativa, se va a autorizar a que ese animal viaje. Se hacen cuarentenas al ingreso, se pueden repetir las pruebas cuando se obtenga el resultado negativo, recién se va a poder incorporar a los establecimientos. También se hace vigilancia de las poblaciones susceptibles y las notificaciones en cualquier tipo de caso sospechoso. Ahora, cualquier animal que se identifica, se hace la eutanasia de ese animal y de todos los animales infectados o los portadores. Se destruye también por incineración a los animales eutanasiados y de todo tipo de material que esté contaminado. Y también se realiza la desinfección de las instalaciones y los utensilios. Acá tenemos unos links sobre profilaxis. ¿Y cuál es la importancia de esta enfermedad? Bueno, que es una zoonosis que es altamente mortal para los animales y también es posiblemente una que genera mortalidad también para nosotros. No existe una vacuna para esta enfermedad. Es una enfermedad que está en la lista de la OIE, ¿sí? Siempre el código sanitario para los animales terrestres, no les digo que se lo impriman porque eso va cambiando año a año, día a día, así que ya con que tengan esos links o acceso a ese manual, ¿sí? Es importante. Siempre también hacer la declaración, es una enfermedad de declaración obligatoria. Argentina está libre de muermo. Hay algunas recomendaciones para la importación de los equinos, como ya mencionamos. Es una enfermedad que está erradicada de varios países, pero puede llegar a recuperar el estatus de enfermedad emergente, ¿sí? Por algunos brotes que recientemente han habido, ¿sí? En Sudamérica hay varios brotes que se detectaron en los últimos años. Bueno, seguimos con peste equina africana. La peste equina africana es una enfermedad, en este caso es de origen viral, es infecciosa y tiene también una alta letalidad en los equinos. Y está causada por un orbivirus. Va a generar afecciones respiratorias y circulatorias. Y está transmitida por insectos artrópodos de la especie culicoides, ¿sí? Son muy similares a los mosquitos, pero en este caso se los denomina culicoides. Van a actuar como vector. A ver si pasa. Ahí estamos. ¿Cuál es la distribución geográfica? Acá tenemos, como siempre les decimos, estos mapas siempre son muy dinámicos. Estos son los miembros de la OIE. Acá van a ver en verde los que están reconocidos como libre de peste equina. En rojo, los que tienen suspendido el estatus de libre.
Y bueno, hay algunos países que no tienen reconocimiento oficial de la OIE, por lo tanto no se los abarca en el mapa. Era originaria o es originaria y endémica en las regiones tropicales y subtropicales, principalmente en África subsahariana y en Yemen. Pero bueno, van a ver que acá están dentro de los países que no están de todo reconocidos por la OIE, entonces no la van a ver en el mapa. Pero originariamente es de África, por eso también esa denominación y ese título, peste equina africana, ¿no? También pueden verse afectados algunos países limítrofes del Mediterráneo, ¿sí? Han habido casos, por ejemplo, en España, en Europa. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto, el riesgo de importación de animales, ¿sí? Y también tenemos que estar atentos por la llegada o presencia de estos vectores, que son los culicoides. Ahora vamos a ir viendo. Tiene una virulencia variable. La que tiene mayor letalidad, con una letalidad del 90%, es la que abarca el serotipo 4, y la que tiene una letalidad menor, pero igual alta, entre un 70 y 80%, sería el serotipo 9 de esta enfermedad. La incidencia tiene que ver con la estacionalidad, ¿sí? Más que nada por la presencia de estos vectores al final del verano, del otoño. Entonces, es una incidencia cíclica, ¿sí? Las mayores episodias van a estar cuando están las estaciones calurosas en Sudáfrica. Van a ver que acá tenemos los mosquitos y tenemos ellos que son los vectores que afectan en esta, que están en esta enfermedad, y van a ver que es de la familia, del género, perdón, Culicoides, y en cambio acá en el género, en los mosquitos, son Culex, ¿sí? Esa sería la diferencia. Así que si nos dicen que afecta, que aquí interviene un mosquito, estaría mal, ¿sí? Intervienen los culicoides. ¿Cómo se transmite? Bueno, se va a transmitir por la picadura de un insecto, como venimos insistiendo, del género Culicoides, que va a actuar como vector biológico y en él se va a multiplicar el virus hasta 10.000 veces, ¿sí? Tenemos acá vectores de campo, Culicoides simícula y bolitinos. La infección se va a mantener entre los estadios evolutivos, ¿sí? No va a haber una transmisión transovárica y estos animales van a picar en la puesta y en la salida del sol, ¿sí? Y en las zonas donde hay altas temperaturas y humedad necesarias, por lo tanto va a ser a finales del verano y principios del otoño. ¿Cuál es el agente etiológico? Bueno, nosotros ahora ya vimos quiénes intervienen, que va a intervenir como vector los culicoides. Ahora vamos a hablar del agente etiológico, ¿sí? Son virus de la familia Reoviridae del género Orbivirus y de la especie peste equina africana virus, digamos. Son viriones icosaédricos, son desnudos de 60 a 80 nanómetros, ARN de doble cadena, y el genoma va a codificar para 7 proteínas estructurales, BP1 a 7, y 4 no estructurales, que es el NS1, 2, 3 y 3A. BP2 es la principal determinante de los distintos serotipos, y BP5 sería la diana de la neutralización del virus. Pero bueno, eso sí, tiene más que ver con el tema del diagnóstico, ¿sí? Hay 9 serotipos, ¿sí? Con antígenos de fijación de complementos comunes, pero
la protección cruzada solo va a existir entre el antígeno 1 y 2, entre el 3 y 7, entre el 5 y el 8 y entre el 6 y 9. O sea, si un mosquito, si un equino se infecta con el 1 y luego le pica un mosquito con el 2, ahí va a estar protegido, pero si luego interviene el 3, no va a estar protegido, ¿sí? Entonces, la protección cruzada solo va a estar entre estos 9, de estos 9 serotipos, entre el 1 y 2, 3, 7, 5, 8, 6 y 9. Ahora, también podemos cultivarlos en células GELA, VHK, también podemos aislarlo en huevos embrionados y en el ratón lactante, y no se va a producir reacción cruzada con otros sorbivirus que se conozcan. ¿Cuáles son las especies susceptibles? Decíamos que todos los equinos, no hay indicio que los humanos se pueden infectar con esta enfermedad. ¿Y cómo es la susceptibilidad? Los caballos decíamos que son los más susceptibles, con una mortalidad muy alta, entre el 50 y 95%, seguido por la mula, que va a tener una mortalidad entre el 50% más o menos, y los burros menor, ¿sí? A un 10%. Hay regiones, como ya nombramos, que son enzoóticas en África, ¿sí? Decíamos en África subsahariana, y los asnos van a ser muy resistentes a las infecciones subclínicas, ¿sí? Entonces, ojo con esto también, porque hay animales que quedan como portadores, van a quedar como con esa infección subclínica. Hay países europeos y asiáticos donde los asnos van a tener una moderada susceptibilidad con una mortalidad de un 10%. Y las cebras también van a ser resistentes, ¿sí? Lo que decíamos hoy. Entonces, solo van a manifestar un poco de fiebre y van a presentar una vireia muy larga de hasta 40 días. Entonces, ellos van a actuar como reservorios naturales, ¿sí? Tanto las cebras como los asnos salvajes. Esto es muy importante porque esto va a mantener esas zonas enzoóticas, ¿no? ¿Cómo sería la patogenia? Va a haber una picadura infectante, ¿sí? Va a intervenir el Culex, va a picar al equino, y el virus se va a multiplicar en los ganglios linfáticos regionales de este animal. Y de allí va a pasar a circulación por sangre y se va a unir a los hematíes, ¿sí? Y va a generar, esto ténganlo muy presente, lesiones endoteliales, donde va a aumentar la permeabilidad vascular y vamos a ver edemas y fragilidad vascular, hemorragias y trombosis, ¿sí? Y también podemos ver necrosis isquémicas. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta patogenia porque a la hora de hablar de los signos van a ver que tienen que ver con todo tipo de lesiones de tipo endotelial, ¿sí? Así que ténganlo presente. Va a afectar a endotelios vasculares, tanto de vasos como del corazón, como de los pulmones, y el periodo de incubación va a ser de 1 semana a 2 semanas. El curso va a ser agudo y subagudo, y la mortalidad va a depender de la especie de equino que se vea afectada, ¿sí? También de la cepa y del serotipo del virus que intervenga. Signología, vamos a tener 4 formas clínicas. Tenemos la pulmonar, la cardíaca, la mixta y la fiebre equina. Estas van a ser las 4 presentaciones que ahora las vamos a ir explicando una a una. Son infecciones sintomáticas que ocurren con mayor frecuencia en la mula y en los caballos. También la pulmonar mixta va a predominar en los equinos. La pulmonar también está presente en los perros. Y la fiebre equina en caballos con una inmunidad parcial y en los asnos también. Ahora vamos igual a explicar cada una. Empezamos con la pulmonar, ¿sí? La pulmonar va a presentarse de forma hiperaguda. Los animales son muy susceptibles.
El curso va a ser corto, va a durar de horas a pocos días, tiene alta mortalidad. Va a empezar con fiebre alta de 40 a 41, mucha sudoración, y va a haber un compromiso respiratorio grave. Acá van a ver en las fotos, ¿sí? Van a ver, son animales que tienen disnea, van a adquirir posiciones ortopnéicas, taquipnea, va a haber tos espasmódica y eliminación abundante en los hollares de exudados serofibrinosos, muy espumosos también, ¿sí? Pueden llegar a eliminar hasta 10 litros de este exudado. Esta disnea va a avanzar muy rápidamente, lo que va a conllevar a la muerte en pocas horas de este animal, ¿sí? Acá tenemos lesiones de necropsia también en la forma pulmonar. Vemos, como decíamos, había neumonía y el pulmón va a tener edema interlobular severo. Acá van a ver en esta imagen. Y también pueden presentar petequias en la pleura pulmonar y en la cápsula esplénica. ¿Cómo se presenta la forma cardíaca? Bueno, en forma subaguda o edematosa se le dice también, ¿sí? Es muy frecuente en los asnos y la mortalidad llegaba a un 50%, y en general se da por insuficiencia cardíaca. Son animales que van a tener fiebre por entre 3 y 6 días, van a tener inflamaciones edematosas en la fosa supraorbital. Ahora les vamos a mostrar algunas imágenes. También en los párpados, y se va a propagar también a las mejillas y a los labios, a la lengua y al espacio intermandibular, ¿sí? También puede llegar a la región laringea y a veces al cuello, a los hombros, al pecho. Y también el animal lo vamos a encontrar deprimido, ¿sí? Echado en el suelo, y a los 4 o 8 días puede llegar a morir desde que comienza la fiebre, o en 4 o 8 días o muere o se va recuperando, ¿sí? Lentamente. Puede presentar también parálisis del esófago y también algunas hemorragias sublinguales, lo que van a indicar un mal pronóstico. Otras de las características es que puede tener una depresión severa, cólicos, petequias en las conjuntivas, y el animal se va a recuperar. Si el animal se recupera, la inflamación va a desaparecer gradualmente en una semanita, 3 a 8 días siguientes, ¿sí? Acá decíamos que la cardíaca también se la dice edematosa. Acá tenemos, ven, el edema supraorbitario, edema en las conjuntivas. No pueden ni siquiera abrir los ojos, algunos equinos. Y acá otras de las lesiones donde vamos a ver hemorragias subendocárdicas, y también pueden presentar petequias en la serosa del ciego. También tenemos la presentación mixta o aguda, que es más frecuente en los caballos, en las mulas, que dura 2 o 3 días. Va a haber algunos rasgos de forma cardíaca y de la pulmonar también. Va a comenzar con una sintomatología pulmonar que no va a progresar. Puede seguir con edemas y hemorragias conjuntivales y una mortalidad del 70 a 80%, ¿sí? Los signos respiratorios van a ser leves. Y la última presentación, la cuarta presentación, es la fiebre equina, donde los signos van a ser leves. Se va a observar en equinos, en las cebras y en los asnos, como ya se los habíamos mencionado. La fiebre va a ser de 40 a 45 por 3 a 8 días. Van a tener conjuntivitis, anorexia, depresión. Puede remitir a la mañana y exacerbar su cuadro durante la tarde. Y otros de los signos son edema en la fosa supraorbitaria, también puede haber congestión de las mucosas y aumento de la frecuencia cardíaca, pero casi siempre se recuperan. ¿Con qué tenemos que hacer un diagnóstico diferencial? Bueno, con cualquier enfermedad que genere esta
fiebres o secreciones o problemas respiratorios también. Arteritis viral equina, tenemos anemia infecciosa equina, la piroplasmosis. En África, el virus de la encefalitis equina, también que otros orbivirus que se transmiten por culicoides también pueden provocar un síndrome muy similar al de la fiebre equina. También tenemos que considerar toxinas, tengamos en cuenta el anthrax y también cualquier otra causa de muerte súbita, ¿sí? Con respecto a la inmunidad, bueno, los animales recuperados van a evidenciar una fuerte resistencia al mismo serotipo, pero no van a quedar como portadores, ¿sí? Hay inmunidad cruzada entre los distintos serotipos que ya les mencionamos, y los caballos que sobreviven a una infección natural pueden desarrollar anticuerpos contra el serotipo infeccioso, ¿sí? del virus de la peste equina a los 8 o 12 días de la infección. Ahora, si aparece un brote a las primeras sospechas, los signos característicos y la presencia de vectores de la zona, nosotros tenemos que confirmar el diagnóstico siempre con las pruebas de laboratorio, ¿sí? Y siempre también tenemos que... Hola. Hola. Ahí se me reconecta, ¿no? Sí, Brenda, te escucho. Ahí. Bueno, para identificar... Ahí está. Para identificar el agente, tenemos que hacer el aislamiento viral, tenemos que hacer la serotipificación, podemos utilizar también ELISA de tipo sándwich, podemos hacer también PCR real time, podemos hacer para la detección específica del genoma, ¿no? PCR real time, o también para el serotipo, ¿sí? Podemos identificar el serotipo. Y también tenemos las pruebas serológicas. También hacemos aislamiento viral, podemos inocular huevos embrionados de pollo, inocular intracerebralmente a los ratones lactantes, podemos inocular cultivos celulares, ¿sí? En células VHK21, células Vero o MS, y también podemos aislar el virus en ratones, ¿sí? Que es la técnica preferida, ¿sí? Para obtener el aislamiento primario. También el virus aislado se puede identificar por fijación de complemento o inmunofluorescencia. Y las cepas las podemos serotipar por medio de pruebas de neutralización del virus. Tenemos las pruebas serológicas, que tenemos fijación de complemento, ELISA indirecto, ¿sí? Para detectar anticuerpos. Se usa como antígeno la proteína estructural BP7. Y ELISA indirecto también se utiliza como antígeno la proteína estructural NS3 del serotipo 4. También podemos hacer inmunotransferencia y serotipificación por seroneutralización, ¿sí? Enfrentando tanto el sero del animal infectado a los 9 serotipos que teníamos de la peste equina. Bueno, acá tienen imágenes de ELISA indirecto y también de ELISA sándwich directo. ¿Cómo es la profilaxis? En áreas que están infectadas, ¿sí? O cercanas a las áreas endémicas, digamos, se disponen vacunas de tipo vivas, atenuadas, tanto mono como polivalentes, tanto para caballos, mulas y asnos, ¿sí? Tenemos estos tipos de vacunas, pero principalmente vamos a utilizar la vacuna viva atenuada, polivalente o monovalente, y dentro de las polivalentes vamos a encontrar disponibles la trivalente, de serotipo 1, 3 y 4, también tenemos otra tetravalente de serotipo 2, 6, 7, 8, y una monovalente
si se tipifica el virus, o sea, si nosotros identificamos que esa monovalente sirve para el virus que tiene ese animal, podemos utilizarla. Ahora, bueno, también tenemos vacunas monovalentes al serotipo 4, pero bueno, no están disponibles en la actualidad. Y también tenemos vacunas recombinantes a subunidades, ¿sí? Pero todavía no se probaron sus estudios a campo, por lo que tampoco las vamos a encontrar a nivel comercial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para el control? Que no ingresen caballos que provengan de países con peste equina, ¿sí? A menos que hayan sido trasladados a un país que esté libre de esta enfermedad durante 60 días como mínimo. Se hacen cuarentenas antes del egreso, ¿sí? Y las pruebas diagnósticas, y las cuarentenas siguen al ingreso de esos animales. Ahora, si se detecta un brote en un país donde la enfermedad no es endémica, se va a tener que establecer una zona estricta de cuarentena y de control de movimiento. Siempre que se pueda, todos los equinos tienen que colocarse en establos, con algún tipo de sistema de protección, puede ser con, bueno, es a veces medio imposible, pero con mosquiteros, con control de vectores, digamos, también, con repelentes, insecticidas, ¿sí? Y se recomienda que permanezcan en esos establos durante la noche hasta el amanecer. También se monitorea la temperatura y también pueden ser útiles otras medidas de control de vectores como controlar las zonas de reproducción de estos vectores, el uso de repelentes y aplicar insecticidas o larvicidas, ¿sí? Y siempre considerar eutanasia de los animales que están infectados y que están expuestos. Ahora, ¿cuál es la importancia sanitaria? Que acá en Argentina es un país que está libre de peste equina africana. Por lo tanto, si llegamos a sospechar de ella, es una enfermedad que tiene denuncia obligatoria. Bueno, listo, hasta aquí llegamos, ¿no, Augusto? La otra parte de la clase en cuanto a las enfermedades erradicadas del mundo, que son la viruela bovina, perdón, la viruela humana y la peste bovina. Hay que tener en cuenta que en cuanto Perdón, Augusto. Sí. ¿Pasás vos al presentador? Así lo manejas directo. Espera. Ahí estoy. Entonces, en cuanto a las enfermedades erradicadas del mundo, vamos a hablar primero de la viruela humana y después de la peste bovina. Bueno, en cuanto a los niveles para la erradicación de la enfermedad, hay que tener en cuenta, en cuanto al control, la enfermedad se encuentra en la población, pero las medidas que se implementan mantienen a la enfermedad en un bajo nivel o que es controlable. En cuanto a la eliminación, desaparece esa enfermedad en una parte del mundo, aunque continúa en otra región. Enfermedad erradicada de una región. La enfermedad erradicada es aquella que está erradicada del mundo. Pero se conserva, digamos, el agente en algún laboratorio. Y en cuanto a extinción, sería cuando el agente biológico ya no existe ni en la naturaleza ni en el laboratorio. Bueno, vamos a hablar ahora de la viruela humana. El virus de la viruela corresponde a la familia Poxviridae, subfamilia Chordopoxviridae, género Orthopoxvirus. La especie es virus variola. Hay que tener en cuenta que son virus grandes, de 400 por 250 nanómetros, son ADN bicatenario, ovalados, afectan a la piel. Hay que tener en cuenta que el virus vacuna, el Vaccinia virus, está estrechamente relacionado con el virus de la viruela bovina, que se llama cowpox virus. La vacuna original contra la viruela y el origen de la idea de la vacunación es el cowpox virus, que fue hecho esto por Jenner en 1796.
En cuanto a la viruela, un poquito de historia, hay que tener en cuenta que la evidencia física fue en Egipto, se encontró en un cuerpo momificado de Ramsés V. Se calcula que en el siglo XX murieron aproximadamente 300 millones de personas y fue finalmente erradicada en el año 1980. Bueno, es una enfermedad infecciosa, contagiosa, grave e incluso letal. Hay que tener en cuenta que en cuanto a la semiología de la viruela, vamos a tener fiebre y dolor de cabeza, ampollas con pus, fatiga intensa, dolor de espalda y un malestar general. Y hay que tener en cuenta que podemos tener, o sea, lo que sería la varíola mayor, que es grave, que puede ser mortal en personas no vacunadas y es responsable de la gran cantidad de muertes, y la varíola menor, que es una infección más leve y en pocas ocasiones ocasionaba la muerte. Hay que tener en cuenta que la transmisión es a partir de las erupciones y costras de los enfermos, gotas de saliva y también por sábana y ropa. Fíjense en esta imagen, es una foto tomada en Inglaterra en 1892. Fíjense cómo está el nene de la izquierda, cómo está afectado por la enfermedad, y el nene del niño de la derecha que está inmunizado contra la enfermedad. La primera vacuna fue hecha por Edward Jenner, el cual descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se le inoculaba a una persona, esa persona quedaba protegida contra la viruela. Inoculó a su primer paciente humano en 1796, un nene de 8 años, con materia tomada de la mano de una ordeñadora, la cual se había contagiado de viruela bovina. El nene contrajo viruela bovina, y días después, Jenner lo inoculó con gérmenes de viruela y el niño no se enfermó. Bueno, en 1798, Jenner publicó la investigación en la cual acuñó el término vacuna del latín vaca. La viruela sobrevivió, o sea, muchos años después de la muerte de Jenner, y la vacuna fue mejorada por Louis Pasteur. Bueno, se inició una campaña de vacunación, la cual redujo año tras año, hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre de viruela. La viruela humana, bueno, a partir de la década del 50 se realizaron numerosas campañas de vacunación y vigilancia. La OMS, creada después de la Segunda Guerra Mundial, se propuso como objetivo erradicar la viruela. En 1967 trazó una meta de erradicar la enfermedad en una década, y la cual fue erradicada gracias a que teníamos una vacuna eficiente, cada infección era visible y se presentaba de la misma forma y no había infecciones asintomáticas. O sea, se podía localizar a los pacientes, aislarlos, y después se buscaba a quienes habían tenido contacto con ellos y se los vacunaba. Y en cuanto a la erradicación, cumplía con las siguientes condiciones: sin casos asintomáticos, sin personas transmisoras del virus que no se saben que estaban infectadas, sin casos crónicos, sin reservorios animales, sin variantes antigénicas, y la vacuna era efectiva. Como es es una enfermedad que está erradicada, pero no está extinta, ¿dónde quedaron la muestra del virus? La OMS decidió guardar 2 muestras en los laboratorios que tenían suficiente capacidad, o sea, suficiente seguridad para albergar el virus. Uno se encuentra en territorio ruso, lo que se llama el Instituto Vector, el Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología, y el otro se encuentra en Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, que se encuentra en Atlanta. Bueno, Brenda. Aquí estamos. Bueno. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, seguimos con peste bovina.
los sinónimos de peste bovina la pueden llegar a encontrar también como peste del ganado o Rinderpest. Es una enfermedad que es viral, es muy contagiosa, el curso es agudo y afectaba a los animales biungulados, ¿sí? Principalmente a los bovinos y a los búfalos. Está causada por un paramisovirus del género Morbillivirus. Es un virus ARN que no es segmentado y es monocatenario negativo. Es conocida, ¿sí?, desde que el hombre inició la domesticación del ganado. Las primeras enfermedades se reconocieron, es una de las primeras enfermedades que se conoció como causada por un virus que es un virus filtrable, ¿sí? Es 100% fatal en algunos rebaños y se transmitía y afectaba muy rápidamente entre los animales. Esto provocó, esta mortalidad tan alta provocó extensas hambrunas en África y representó un obstáculo, ¿sí?, para el desarrollo agrícola en Asia. Ahí está. Los pocos animales que sobrevivían adquirían inmunidad de por vida a la enfermedad. Es una enfermedad que tiene alta morbilidad y alta mortalidad, ¿sí? La transmisión va a ser por microgotas infecciosas, por secreciones, por excreciones también. Estas excreciones están muy cargadas de virus y va a requerir un contacto estrecho. Esto va a causar, la enfermedad causa un síndrome de estomatitis y enteritis y se va a caracterizar por erosiones tanto en la cavidad bucal y también a presentar diarrea. La gravedad de los signos es variable en función de la cepa del virus que se vea involucrada y de la especie y la raza del huésped. Acá tenemos algunos de los signos. Como decíamos, pueden presentar llagas en la boca, ¿sí?, aliento fétido. Va a presentar secreciones oculares, nasales, bucales, deshidratación, fiebre, diarrea y disentería. En esta imagen van a ver algunas lesiones que decíamos, como las lesiones bucales, ¿sí? Y lo que le dicen las 4 Ds, ¿sí? 1 sería la depresión, 2 serían las descargas, que las descargas pueden ser tanto nasales, oculares, cualquier tipo de descarga, las diarreas también, y la deshidratación sería la 4ª D, y muerte. A fines de los años 50, habían vacunas contra la peste bovina, ¿sí?, estables, que eran inocuas, que eran baratas, y permitían inmunizar a largo plazo al ganado susceptible. Y a partir de la década del 60, la OIE, la FAO y las organizaciones regionales hicieron unas campañas a gran escala, ¿sí?, para reforzar la capacidad en los países para tratar de erradicar la peste bovina y controlar también otras enfermedades de tipo transfronterizas, ¿no? Y mediante estos programas de control intensivo, basados en esto, que tienen que ver con los controles, con la vacunación, ¿sí?, control de movimientos, los vacíos sanitarios, se consiguió erradicar la peste bovina en mayor parte, en gran cantidad de lugares dentro del mundo. Ahora, ¿qué pasó? Desapareció esta enfermedad, la enfermedad clínica. ¿Y qué pasó? Que siguió pasando. Se empezaron a suspender las campañas de vacunación, ¿sí? E incluso en regiones donde no habían medidas eficaces. ¿Y el virus qué pasó? Resurgió, ¿sí? Y se propagó
devastadoramente en África en la década del 80, ¿sí? Generando grandes hambrunas por la falta de ganado y, bueno, todas las lesiones y toda la enfermedad gravísima que ha sufrido el ganado bovino, ¿no? Entonces fue necesario desarrollar herramientas para diagnosticar, también vacunas, también volvieron a aplicar los métodos de vigilancia, ¿sí? Para intentar afrontar esta segunda serie de programas de control, de inspección y erradicación de la enfermedad, ¿sí? Región por región, metódicamente, para ver si se lograba erradicar esta enfermedad. Lograron bajar 2 casos a tal punto que el último registro de esta enfermedad fue en el año 2001 y en el año 2011, 10 años después, la consideraron erradicada del mundo, ¿sí? Por lo tanto, como verán, que se necesitaron décadas de campañas multinacionales y bueno, y los esfuerzos tanto de los veterinarios a nivel nacional, a nivel mundial, y también de los propietarios del ganado para evitar este resurgimiento de la peste bovina. La erradicación se logró gracias a ¿qué? A la vacunación masiva de los bovinos, con estas vacunas vivas atenuadas y termoestables, el seguimiento serológico de los animales que ya estaban vacunados, la vigilancia extensa y prolongada para demostrar la ausencia tras el cese de la vacunación. Y bueno, ¿qué hicieron también? Reservaron material con contenido viral, ¿sí? De la peste bovina, lo que esto siempre representa una amenaza, porque es material que está ahí conservado, pero bueno, siempre tiene que estar resguardado, que no caiga en manos de quien no debe. Bueno, los miembros de las distintas organizaciones solicitaron la formulación de un plan de acción para abordar la reaparición de la enfermedad en caso de que se produjera, ¿sí? Esta sigla, PAMPB, es Plan de Acción Mundial contra la Peste Bovina, ¿sí? La FAO lidera estos procesos, ¿sí? La sigla FAO es en inglés Food and Agriculture Organization, lo que en castellano significa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿sí? Y lidera, ¿sí? Estos procesos para reducir el número de laboratorios que mantienen este virus, ¿sí? Y ofrecen asistencia para tratar de destruirlo o reubicarlo en instalaciones más seguras, ¿sí? Que tengan que ver con la FAO y con la OIE. Sigue siendo una enfermedad de declaración obligatoria, siempre hay que estar atentos a su resurgimiento, se supone que debería no volver a aparecer, pero siempre hay que estar atentos. Y también se tienen que mantener los sistemas de vigilancia adecuados para detectar en forma precoz los casos clínicos si se llega a producir algún tipo de liberación accidental de este virus. Y la OIE realiza campañas destinadas a los 182 países que los conforman, ¿no? Para que todos estos países, que son los actores que están involucrados, y siempre tengan conciencia del peligro que supone la presencia de esta enfermedad. Ahora, tenemos los casos donde hay fiebre alta o erosiones bucales o diarrea, ¿sí? Cualquier tipo de esta signología que la acabamos de mencionar, nosotros tenemos que notificarlos, ¿sí? Y lo tenemos que hacer mediante estos pasos, ¿sí? O sea, nosotros, ante sospecha de peste bovina, tenemos que tomar y ser metódicos con estos pasos, tenemos que aislar a los afectados, no los tenemos que mover de donde están, tenemos que reportar a las autoridades veterinarias. En el paso 3 tendríamos que recolectar
información con los que manejan el ganado, con los ganaderos, ¿sí? Y sobre cualquier dato que nos puedan brindar sobre el brote. Y en el paso 4 tenemos que, digamos, preparar toda esta información en forma escrita como veterinarios para presentar a las autoridades pertinentes, ¿sí? Para que investiguen y actúen en caso de que realmente sea una urgencia o que sea necesario intervenir. Ahora, en el 2012, la FAO y la OIE firmaron un acuerdo, ¿sí? Por el que se establece un comité consultivo, conjunto tanto de la FAO como la OIE, sobre la peste bovina, ¿sí? Para brindar asesoramiento sobre cómo se gestiona la peste bovina y datos de bioseguridad para luego erradicarla. Entonces acá tenemos, esto es un flyer, la verdad que bastante completo, es muy fácil también de leer e interpretar para cualquiera, que bueno, nosotros como veterinarios tenemos que detectar, ¿qué vamos a detectar? Bueno, estas cosas, las fiebres, las lesiones erosivas, las secreciones nasales y oculares, diarreas, deshidratación y la muerte que puede desembocar en entre 10 y 15 días. Y ahora, también es muy importante, ¿sí?, formar en los establecimientos educativos, y hay que incluir siempre esta enfermedad, la peste bovina, en los planes de estudio de las carreras de veterinaria, ¿sí? Y también hay que asegurarse de que esta información se transmita año a año y generación tras generación. También es muy importante esto en los laboratorios, tratar de eliminarlo, no conservar el virus, garantizar que su destrucción sea en condiciones de seguridad adecuadas y, en caso de que sea necesario, transferirlo en condiciones de seguridad adecuadas, ¿no?, a quienes puedan realmente hacerlo en forma segura. Acá tenemos los pasos, ¿sí? Entonces tenemos que detectar, notificarlo, elevarlo a las autoridades pertinentes. En el caso que sea necesario, iniciar un plan nacional de contingencia y siempre tener laboratorios de referencia y hay que identificar las fuentes o los casos que están circulando, en caso de ser así. Bueno, seguimos con enfermedades emergentes, ¿sí? Las dos que vimos recién eran las erradicadas, tanto la viruela como la peste equina, son las dos enfermedades que están erradicadas del mundo. Y ahora vamos a comenzar brevemente con enfermedades emergentes. De todas maneras, van a tener una próxima APO que abarca estas enfermedades. ¿Qué son las enfermedades emergentes? Son aquellas enfermedades que en determinado momento, por modificación de alguna condición, puede ser ambiental, del agente etiológico o del hospedador, van a alcanzar una casuística inusitada, ¿sí? Puede ser en cantidad de casos, o en la gravedad de estos casos, o la velocidad o número de casos que hay, ¿sí? Ahora, son enfermedades que se relacionan con nuevos agentes, ¿sí? O con factores causales que ya conocemos, ¿sí? O que por algún motivo van a adquirir un carácter epidémico. Esto las va a convertir en una amenaza, ya que van a aparecer en regiones que probablemente antes no existían, ¿sí? Y voy a hacer acá una salvedad, porque tenemos que diferenciar, hay una diferencia muy pequeña, entre lo que es emergente y reemergente, ¿sí? Emergente se le suele decir, pero a veces también incluye las enfermedades reemergentes, se las puede decir como emergentes, pero emergente se le dice puntualmente a los agentes que recientemente se han identificado y que pueden llegar a producir un problema en la salud pública local o regional o mundial, ¿sí? Pero son agentes que recientemente se identifican.
En cambio, las reemergentes son enfermedades que tienen una reaparición de números de infectados. O sea, es una enfermedad que antes estaba, pero hay una reaparición y puede ser por el número de infectados de una patología que ya la conocíamos, ¿sí? Pero que no se la consideraba un riesgo en la salud pública, o puede que haya aumentado la cantidad, el número de casos, ¿sí? Es una enfermedad que ya estaba, pero por ahí estaba controlada, ¿sí? Y que por alguna situación o algún tipo de desbalance en lo que siempre decimos de la tríada epidemiológica, puede ser tanto del medio ambiente, del hospedador o de la gente, es una enfermedad que de golpe se hace visible, ¿sí? Tenemos como ejemplo podemos utilizar la tuberculosis, ¿sí? Que es una enfermedad que ha estado, pero que ante el resurgimiento del HIV, cuando estaron los casos de HIV, empezó a hacerse muy visible y a recircular la tuberculosis, ¿sí? Entonces, ahí podemos considerarla como reemergente. Ahora, ¿cuándo las voy a considerar enfermedades emergentes? ¿Sí? En momentos donde van a impactar en la salud pública por no ser una enfermedad conocida o por su rápida expansión también, ¿sí? Y es importante contar con algunas estrategias que van a integrar tanto prevención como contención. También es importante conocer los agentes que van a intervenir en los factores. Y también tenemos que capacitar al personal que está encargado de contener y armar los planes de contingencia, ¿sí? Como así asegurar que tengan los insumos necesarios y suficientes para abordar esos planes de contingencia. Ahora, las enfermedades emergentes es consecuencia, como venimos siempre diciendo, de un proceso de interacción entre todos estos factores, y siempre tenemos en cuenta el hospedador, el medio ambiente y el agente. Ante un desequilibrio en cualquiera de estos tres agentes, podemos presenciar una enfermedad. ¿Qué factores van a condicionar la emergencia? Bueno, el aumento de la población, la globalización acelerada, el incremento del comercio internacional de los alimentos, la producción industrial, las distribuciones masivas, las prácticas antihigiénicas de la preparación de alimentos, puede ser, los cambios climáticos, las modificaciones medioambientales, los fenómenos naturales pueden intervenir, pueden ser incendios, deforestación, ¿sí? La relocalización de especies, ¿sí? Ante la explosión demográfica, ¿sí? Hay especies que vivían en campos donde ahora estamos interviniendo nosotros y repoblando zonas, entonces se tienen que relocalizar también. El contacto también estrecho entre humanos y en los animales, las tecnologías nuevas y los nuevos procedimientos pueden intervenir, también el aumento de la expectativa de vida y la desorganización en lo que tiene que ver con los servicios de la salud pública. Pueden propiciar la emergencia, como decíamos, la urbanización, la institucionalización, la aglomeración de las personas, hacinamiento, malas condiciones higiénico-sanitarias, los cambios de comportamiento social, sexual, los movimientos antivacunas también, los estilos de vida, la sobrevida de las personas, ¿sí? También hablamos de las inmunosuprimidas, los tratamientos que disminuyen una competencia inmunológica, la interrupción de medidas de salud pública por cuestiones políticas puede ser, también el terrorismo puede intervenir, la resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? O el mal uso de los antimicrobianos, y la modificación y adaptación de los agentes etiológicos.
Bien. La OMS hace control de todas estas enfermedades infecciosas, ¿sí? Y también comparte esos conocimientos y alerta mundialmente sobre la presencia y la aparición de estas enfermedades, ¿sí? Ahora, ¿qué es el Reglamento Sanitario Internacional, el RSI? Es un reglamento, ¿sí? que entró en vigencia en el año 2007, que previene la propagación internacional de las enfermedades, que las controla y actúa con la salud pública, controlando también el tráfico y el comercio internacional. Y también actúan ante las epidemias, van a controlar los brotes internacionales y va a reforzar lo que tiene que ver con la seguridad internacional en lo que tiene que ver en la materia de salud pública, ¿bien? Ahora, ¿qué es la pandemia, ¿no? Y su potencialidad, ¿sí? Las pandemias se van a presentar cuando aparece un agente que se va a transmitir entre seres humanos o entre seres humanos y animales y que puede llegar a afectar 2 o más continentes de manera simultánea, ¿sí? Una característica es que se da con un número importante de casos, de defunciones en poco tiempo. Otra característica es que genera un impacto que tiene que ver en la sociedad, ¿sí? Como el ausentismo, como ya vimos en esta pandemia, los problemas que puede generar el ausentismo en el trabajo, en la escuela, ¿sí? También la sobrecarga en los servicios de salud y la inquietud social que se puede llegar a generar por todos estos problemas, ¿no? Los problemas que se generan también a nivel salud, en cualquiera de los niveles también tiene que ver, ¿sí? Ah, era la última diapo. Bueno, ¿tienen alguna duda?